Expediente interno 139 del 25, proyecto de ordenanza fiscal e impositiva. Tiene despacho de la Comisión de Hacienda y Legislación. El despacho de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas dice visto el expediente interno número 139 del 25, referido a la ordenanza, al proyecto de ordenanza fiscal e impositiva, considerando que el mismo se ha confeccionado teniendo en cuenta la prestación de los servicios correspondientes al municipio, de acuerdo a la evolución esperada de las variables del contexto en el que el mismo se desenvuelve, que desde una perspectiva técnica el texto propuesto moderniza y ordena el régimen tributario vigente, incorporando procedimientos más claros de determinación, fiscalización y cobro de tributos, promoviendo la transparencia y la simplificación administrativa, que es de destacar que el proyecto incorpora la continuidad de la excepción de tasas por habilitación de comercios, industrias y oficios, con el objetivo de acompañar en esta difícil situación económica a los nuevos emprendimientos comerciales e industriales, que se ha tenido en cuenta como parámetro de referencia una actualización general del orden del 30% respecto a los principales tributos con el fin de que mantengan su valor real dentro del proceso inflacionario actual, pero no siendo suficiente para cubrir los costos de los servicios prestados por nuestro municipio, que también es para destacar que respecto a la tasa por servicios generales urbanos, se continúa con la forma de cálculo que incluye la evaluación fiscal de los inmuebles agravados como un elemento más para el cálculo de la tasa, como forma de contemplar la capacidad contributiva de la determinación del valor de la misma. Que reunidos en comisión y trabajado el expediente, los concejales anexan las modificaciones a realizar en la ordenanza fiscal y aconsejan su pase a la Comisión de Legislación. En el libro primero de la ordenanza fiscal, título segundo, parte especial, capítulo primero, tasa por servicios generales urbanos, artículo 1, hecho imponible por la prestación de los servicios generales urbanos que comprenden alumbrado público, recolección de residuos domiciliarios, barrido, riego, conservación, mantenimiento y ornato de calles, plazas y paseos. Se abonará la tasa legislada en el presente capítulo cuyos valores se establecen en la ordenanza impositiva anual. Artículo segundo, base imponible. La base imponible estará determinada de la siguiente forma. A, alumbrado público, valor fijo por partida catastral, más porcentaje a aplicar sobre evaluación fiscal. B, recolección de residuos domiciliarios, valor fijo por cada partida catastral, más porcentaje a aplicar sobre evaluación fiscal. C, barrido, riego, conservación, mantenimiento, ornato de calles, valor fijo por cada partida catastral, más porcentaje a aplicar sobre evaluación fiscal. Artículo 3, categorías. Establécese las siguientes categorías de acuerdo a la prestación de los distintos servicios comprendidos en el presente capítulo. A, alumbrado público, comprende el alumbrado de calles, plazas y paseos públicos. 1. Primera categoría, con servicio de alumbrado a gas de mercurio, alumbrado incandescente o lámpara mezcladora con más de una lámpara por cada cuadra de hasta 130 metros. 2. Segunda categoría, con servicio de alumbrado cualquiera sea su clase, montado en brazos o columnas con una lámpara de cada cuadra de hasta 130 metros. 3. Categoría especial con servicio de alumbrado LED con más de una columna por cuadra de hasta 130 metros. En las zonas periféricas en las que se presta el servicio de alumbrado público, el mismo se cobrará cuando se encuentre vinculado al grueso del servicio urbano y no en los casos de los focos aislados del resto que sean colocados por razones especiales. En los casos de iluminación de rutas cuyas trazas atraviesan localidades o el acceso a las mismas, el servicio se cobrará solamente a los bienes inmuebles, frentistas a los mismos, no abonando los que se ubiquen en calles perpendiculares a dichas vías de comunicación. B. Recolección de residuos domiciliarios. 1. Primera categoría, con servicios diarios o mediante sistema de contenedores. 2. Segunda categoría, con servicios alternados. C. Conservación de la vía pública. Comprende el barrido, riego y mantenimiento de calles y paseos urbanos. 1. Primera categoría, con calles asfaltadas, pavimentadas con cordón cuneta. 2. Segunda categoría, con calles con riego asfáltico, sin cordón cuneta y con cordón cuneta sin asfalto. 3. Tercera categoría, con calles mejoradas y aconchilladas, calles con granceo sin cordón cuneta. 4. Cuarta categoría, con calles de tierra. Artículo 4. Contribuyentes. La obligación de pago estará a cargo de A. Titulares de dominio de los bienes inmuebles con exclusión de los nudos propietarios. B. Los usufructuarios. C. Los poseedores a títulos de dueño y solidariamente con titulares de dominio. D. Los adjudicatarios de viviendas que revisten el carácter de tenedores precarios por parte de instituciones públicas o privadas que financien construcciones. E. En general, los poseedores, tenedores, usuarios, usufructuarios, concesionarios y cualquiera que detente la tenencia y oposición del inmueble a título gratuito u oneroso, lo haga para sí o en nombre del titular del dominio.
Artículo 5. Otras consideraciones. A. Los servicios de la presente tasa se abonarán en las oficinas municipales habilitadas o a través de las modalidades que determine el Departamento de Ejecutivo. B. Los bienes inmuebles garantizan el pago de las tasas del presente capítulo. C. En caso de inmuebles que para un mismo servicio estén alcanzados por distintas categorías de los mismos, a los efectos de la tributación se tomará la mayor categoría del ítem respectivo. D. A fines de determinar el importe a abonar en el caso de inmuebles urbanos sometidos al régimen de propiedad horizontal, se abonará el 50% de lo establecido en la parte impositiva de la presente ordenanza, exclusivamente para los conceptos establecidos en los incisos A, B y C del artículo 102, serán objetos del mismo tratamiento para el cálculo del tributo los inmuebles urbanos que posean un frente de hasta 5 metros. E. Para el servicio de alumbrado público correspondiente a la tercera categoría y a la categoría especial, se considerarán alcanzadas por el mismo las propiedades que se encuentren ubicadas dentro de un radio del 50% de los metros de la cuadra contados desde la luminaria instalada. F. Facúltese al Departamento Ejecutivo a convenir con la empresa prestataria del servicio de distribución de electricidad dentro del marco de lo estatuido por la Ley 10.740 y de la presente ordenanza, la percepción total o parcial de la tasa de alumbrado público o de servicios generales urbanos si correspondiera, estableciendo las modalidades y vencimientos para el pago de la misma en concordancia con los fijados por la prestadora para el cobro de sus facturas a usuarios del servicio. Artículo 6. Para el cambio de nombre del propietario en los registros de contribuyentes municipales, será necesaria la presentación ante las dependencias de la Oficina de Catastro Municipal de títulos de propiedad o certificados que acrediten la titularidad del dominio. En los casos de tramitaciones de posesión del inmueble, solo procederá, previa presentación de la documentación pertinente, el cambio de destinatario de cobro de la tasa. Artículo 7. Para el caso de subdivisiones o unificaciones de inmueble, no se dará curso a las mismas hasta tanto no se liberen de la deuda de los inmuebles que dieron origen a tales hechos. Artículo 8. En los casos que se produzcan situaciones que ocasionen modificaciones y o variaciones de titularidad de dominio y o de bases imponibles, las mismas regirán a partir del ejercicio siguiente al de su ocurrencia. No obstante, facúltese al Departamento Ejecutivo para que las modificaciones rijan: A. Cambio de titularidad a partir de la primera cuota posterior a la ocurrencia en base a la documentación pertinente presentada. B. Variaciones en la base imponible a partir de la primera cuota que se emita posterior conocimiento y adecuado registro de variación. Libro segundo, ordenanza impositiva. Capítulo 1, tasa por servicios generales urbanos. Artículo primero, los contribuyentes de la tasa establecida en el presente capítulo abonarán la misma en 6 cuotas, cuyos vencimientos se establecen por vía reglamentaria. Artículo segundo, de acuerdo a lo establecido en el capítulo 1 de la ordenanza fiscal, parte especial, se abonarán los importes que se detallen en los artículos siguientes. Artículo tercero, fíjase a los efectos de la tasa de servicios generales urbanos para el año 2026 los siguientes valores de la cuota 1 a la 6. A. Alumbrado público, primera categoría por partida catastral y por mes, 5.664 pesos más el 0,423% sobre evaluación fiscal. Segunda categoría por partida catastral y por mes, 2.187 pesos más 0,423 sobre evaluación fiscal. Categoría especial por partida catastral y por mes, 6.700 pesos más 0,423% sobre evaluación fiscal. B. Recolección de residuos domiciliarios, primera categoría por partida catastral y por mes, 4.277 pesos más 0,285% sobre evaluación fiscal. Segunda categoría por partida catastral y por mes, 3.184 pesos más 0,285% sobre evaluación fiscal. C. Conservación de la vía pública. Primera categoría por partida catastral y por mes, 4.704 pesos más 0,323% sobre evaluación fiscal. Segunda categoría por partida catastral y por mes, 4.087 pesos más 0,323% sobre evaluación fiscal. Tercera categoría por partida catastral y por mes, 2.471 pesos más 0,323% sobre evaluación fiscal. Cuarta categoría por partida catastral y por mes, 1.188 pesos más 0,323% sobre evaluación fiscal. La evaluación fiscal a tomar como referencia para el cálculo de la presente tasa será la determinada por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, ARBA. Para aquellos inmuebles que no cuenten con valuación determinada por ARBA,
la subdirección de catastro podrá realizarla de oficio. Artículo 4. Para aquellos inmuebles ubicados en la siguiente zona delimitada por las siguientes calles de la localidad de Magdalena: Belgrano desde Isasi hasta Doctor Edgardo Araldi hasta Belgrano, desde Belgrano, hasta General Juan José Viamonte, General Juan José Viamonte desde Edgardo Araldi hasta Avenida España desde General Juan José Viamonte hasta Belgrano, Belgrano desde Avenida España hasta Teniente Coronel Miguel Cajaraville, Teniente Coronel Miguel Cajaraville desde Belgrano hasta Ituzaingó, Ituzaingó desde Teniente Coronel Miguel Cajaraville hasta Formigo, Formigo desde Ituzaingó hasta San Martín, San Martín desde Formigo hasta De las Carretas desde San Martín hasta Brennan, Brennan desde De las Carretas hasta Formigo, Formigo desde Brennan hasta Doctor Ruiz, Doctor Ruiz desde Formigo hasta Bransen, Bransen desde Doctor Ruiz hasta De La Paz desde Bransen hasta Miggins, Miggins desde De La Paz hasta Doctor Ilia, Doctor Ilia desde Miggins hasta Perón, Perón desde Doctor Ilia hasta Jacobone, Jacobone desde Perón hasta Maipú, Maipú desde Jacobone hasta Viedma, Viedma desde Maipú hasta Intendente Adorino Mariani, Intendente Adorino Mariani desde Viedma hasta General Valle, General Valle desde Intendente Adorino Mariani hasta Ensenada, Ensenada desde General Valle hasta Brennan, Brennan desde Ensenada hasta Junín, Junín desde Brennan hasta Rivadavia, Rivadavia desde Junín hasta Gendarmería Nacional, Gendarmería Nacional desde Rivadavia hasta Pueblos Originarios, Pueblos Originarios desde Gendarmería Nacional hasta Junín, Junín desde Pueblos Originarios hasta Suipacha, Suipacha desde Junín hasta Isasi e Isasi desde Suipacha hasta Belgrano, en los que se verifique que constituyen un terreno baldío sin ninguna construcción, que no sea única propiedad y que cuente con los servicios establecidos en los incisos A, B y C del artículo 80 de la presente ordenanza fiscal. Título segundo, se deberá incrementar en un 100% los valores fijados en los incisos A, B y C del presente artículo. El Departamento Ejecutivo podrá reglamentar que para aquellos inmuebles que mediante relevamiento realizado de oficio se determine la existencia de una vivienda de características habitacionales multifamiliar, se podrá incrementar la tasa de acuerdo a las características determinadas en cada caso. Aquellos inmuebles en los que el destinatario de correspondencia no sea coincidente con el titular de bien, abonarán la presente tasa con un incremento adicional del 15% adicional. Artículo 5. Las partidas que se encuentren dentro de urbanizaciones cerradas, sean proyectos incluidos en regímenes de club, de campo o barrios cuyo funcionamiento sea asimilable a estos, independientemente de si se trataren de inmuebles baldíos, edificados o sometidos al régimen de propiedad horizontal, serán categorizados independientemente de los servicios que reciban. Como primera categoría, tanto para el componente de recolección de residuos domiciliarios como para el de conservación de la vía pública. Artículo 6. Establécese para la tasa del presente capítulo un mínimo de 12.300 pesos por bimestre. Artículo 7. Establécese una bonificación de hasta el 25% sobre los valores de la emisión de la tasa del presente capítulo. Para gozar del citado beneficio, será condición no registrar deuda por dicho concepto hasta la cuarta cuota del ejercicio fiscal inmediato anterior, al último día hábil del mes de noviembre del mismo, considerando exclusivamente el importe del tributo resultante de la liquidación efectuada de las boletas emitidas por el municipio y remitidas a los contribuyentes para efectuar su cancelación. El despacho de la Comisión de Legislación, Interpretación, Reglamento, Labor Deliberativa, Seguridad y Justicia dice, visto el expediente interno 139 del 25, referido al proyecto de ordenanza fiscal impositiva 2026, los concejales abajo firmantes acompañan el despacho realizado por la Comisión de Hacienda con las modificaciones llevadas a cabo y aconsejan su tratamiento en la próxima sesión. Tiene la palabra el concejal Rafa. Gracias, presidente. Bueno, y gracias al secretario por la lectura que tuvo que realizar tan ardua. Bien. Estamos aquí para tratar la ordenanza impositiva 2026. Una herramienta central para entender no solo cómo financiamos el Estado local, sino qué tipo de municipio queremos construir. Hoy Magdalena enfrenta un desafío estructural. Solamente alrededor del 23% de sus ingresos son propios. Cuando un municipio realmente autónomo opera con porcentajes superiores al 30-35%. Esta diferencia es política, no es contable.
Es la diferencia entre depender y decidir, entre administrar urgencias y planificar futuro. La fiscal fue elevada en octubre y luego en noviembre el Ejecutivo presentó los lineamientos generales a todos los bloques de este cuerpo. A partir de allí, nuestro bloque trabajó comparando, revisando y ajustando el proyecto mediante un dictamen para de esta manera garantizar coherencia con la ordenanza fiscal vigente y dar claridad hacia el contribuyente. Antes de entrar tasa por tasa, es importante marcar algunos cambios respecto a la ordenanza fiscal 2025, sobre todo lo que es la cuestión en la parte administrativa y normativa. En primer lugar, vamos a hablar del ordenamiento normativo. La ordenanza fiscal 2026 reordena artículos, actualiza referencias internas y corrige redacciones que habían quedado desfasadas. Esto le da mayor claridad jurídica y un funcionamiento más previsible. También, en los cambios que se produjeron, los procedimientos son más claros. Se ajustan normas sobre notificaciones, intimaciones y recursos administrativos. El objeto es un esquema más ordenado, con menos discrecionalidad y más seguridad jurídica. También hay una mejora administrativa, donde se incorporan criterios de gestión tributaria más homogéneos. Esto no es una reforma estructural profunda, pero sí un avance respecto al texto del 2025. Bien, con esta base en cuanto a los cambios en la parte normativa, ya sí podemos pasar a lo que es una descripción, por lo menos un primer acercamiento antes del debate, de lo que es la fiscal 2026. En lineamientos generales, la ordenanza fiscal 2026 mantiene la estructura vigente y aplica una actualización promedio, y hago énfasis a esta palabra, promedio, del 30%, que permite sostener la capacidad recaudatoria sin crear tributos nuevos ni generar saltos bruscos. En cuanto a la tasa de seguridad e higiene, la TIC, se sostiene el mismo esquema, mínimos, categorías e indicadores. La actualización del 30% preserva la proporcionalidad entre actividades económicas. En cuanto a la tasa rural, se mantiene la equivalencia de 1 litro de gasoil por hectárea de manera bimestral, tal como figuraba en la ordenanza fiscal 2025. Bueno, entendemos que este es un criterio fácil de administrar y objetivo, ¿no? Porque está actualizado al principal insumo que es para el mantenimiento de los caminos. En cuanto a los derechos de oficina, las actualizaciones proporcional sin modificar estructura ni criterios de cálculo. En cuanto a las bonificaciones, siguen los incentivos de pago anual, buen cumplimiento y modalidades electrónicas. Son herramientas que incentivan el cumplimiento y mejoran la recaudación. Y ahora hacemos un párrafo aparte en cuanto a lo que es la tasa de servicios generales urbanos, donde acá tenemos que hacer una breve explicación y tiene que ver con el despacho que leyó el secretario. En el proyecto original, elevado al HCD en octubre, se había planteado la posibilidad de separar el alumbrado público en una tasa específica. Esa propuesta respondía a un diagnóstico correcto. El componente alumbrado, al cobrarse por partida, es regresivo y proporcionalmente terminan pagando más quienes menos tienen. Al mismo tiempo, mejoraba la cobrabilidad, porque de la cobrabilidad del 100% de la tasa, y sabemos que la boleta de luz, si uno no la paga, le corta la luz, entonces aumenta, ese tributo aumentaría la cobrabilidad, y en ese sentido era una ayuda administrativa importante. El espíritu de esta reforma era avanzar hacia un esquema más eficiente, más progresivo, más justo y más moderno.
Sin embargo, durante el análisis profundo posterior a esta presentación y especialmente en la última reunión de la Comisión de Hacienda, advertimos que una reforma tan delicada requería más tiempo técnico y una elaboración más detallada para evitar posibles inequidades. Por eso, desde el bloque oficialista y manteniendo el mismo espíritu de justicia tributaria y progresividad, propusimos postergar la reforma del alumbrado para desarrollarla con más precisión, más participación técnica y mayor consenso político. En consecuencia, la tasa de servicios generales urbanos 2026 mantiene la misma estructura que el 2026, se actualiza únicamente un 30% promedio y lo que sí hay una modificación, que se explicó bien en la reunión que tuvimos los concejales con el Poder Ejecutivo, una modificación en el porcentaje del monto variable que está atado a la evaluación fiscal, entendiendo y explicamos que eso se hacía para lograr una mayor progresividad en lo que es el aumento, el cobro del tributo, y de esta manera los que menos tienen paguen menos y los que más tienen puedan solidariamente tributar un poco más. Entonces, como hablamos de promedio, tenemos un porcentaje del 20%, 25% que van a pagar más del 30%, van a pagar 35% o un poco más, y el resto o paga 30% o el 25%, y de esa manera hacemos que la tasa pierda poco a poco regresividad y hacer una tasa más progresiva, que independientemente, y esto es algo que tenemos que trabajar, en el cambio de paradigma, si bien las tasas municipales son una contraprestación de servicios, se paga por el servicio que se recibe, también tenemos que entender que tenemos que dar una cierta progresividad, una cierta solidaridad y que hoy en día, proporcionalmente, los que menos tienen pagan más. Bueno, revertir un poco ese esquema e ir modificándolo en el transcurso del tiempo para que sea una tasa más equitativa, no igualitaria, pero sí equitativa. Eso es lo que buscamos con esta modificación y creemos que hay que seguir trabajando en este sentido. Independientemente que está claro que la tasa, vuelvo a repetir, es una contraprestación por un servicio y la idea es que el vecino pueda recibir lo que paga por ese servicio. En consecuencia, la tasa de servicios generales urbanos mantiene la misma estructura, no se divide, no se crea una tasa nueva, no se modifican categorías, como quedó expuesto en el despacho de Hacienda que presentó nuestro bloque. En cuanto a la reforma del alumbrado, no se descarta, se pospone para hacerla bien y no para abandonar el debate. Entendemos que es algo que tenemos que trabajarlo más minuciosamente para, sobre todo, evitar los desfasajes o las cuestiones individuales que puedan surgir que no están contempladas en el proyecto y que deben estar contempladas para mitigarlo y eliminar injusticias en este sentido. Por lo tanto, llegados a este punto, lo que busca esta fiscal es revertir un poco la relación tasas y servicios que presta. Hoy el municipio de Magdalena, comparado con la región, es un municipio donde el porcentaje de tasas es muy bajo comparado con el servicio que presta. O sea, hay municipios que prestan muchos menos servicios que Magdalena tienen un impacto en cuanto a las tasas mayor que la que tenemos en nuestro municipio. Necesitamos tratar de equiparar esa relación de servicios y tasas municipales. Señora Presidenta, señores concejales, y para finalizar esta presentación, para poder escuchar las distintas voces,
Esta ordenanza fiscal no es una planilla de números, es una definición del rumbo. Sabemos que con ingresos propios del 23% no hay autonomía real. Sabemos que el objetivo razonable y alcanzable es superar el 30% para que el municipio pueda planificar, invertir y sostener políticas públicas sin depender de recursos externos. Esta ordenanza fiscal impositiva 2026 es un paso serio y continuo. Actualiza sin desbordar, corrige sin improvisaciones, mantiene estabilidad donde corresponde y pospone reformas estructurales para trabajarla con la profundidad necesaria. Es una ordenanza responsable, ordenada y previsible, alineada con un objetivo mayor: construir un municipio más autónomo, más sólido y con mayor capacidad de decisión propia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal Raffo. Me piden la palabra la concejal Gurina y la concejal Daca a la vez. Bien, tiene la palabra la concejal Daca. Gracias, señora presidenta. Bueno, en principio, antes de meternos a los números y demás, me quedó resonando una cuestión que aparecía en el despacho respecto de haber estado reunidos en la comisión y trabajando en el expediente. Me parece que el primer punto del fracaso de la sesión del día de hoy está en que se llenaron la boca hablando de consenso y resolvieron entre cuatro paredes, que no era la Comisión de Hacienda ni era ningún tipo de comisión, sacar esta ordenanza fiscal impositiva a este recinto. Y qué bueno que trajeron todo el historial de cómo ha sido en el tiempo. Esta ordenanza se presentó en el mes de octubre. El jefe de gabinete se comunica con integrantes de los distintos bloques solicitando que vayamos a una reunión. Nosotros en aquel momento muy certeramente expusimos por medios escritos que queríamos leer la ordenanza, que queríamos trabajarla y que queríamos ir con las dudas a esa reunión para poder llegar al famoso consenso que tanto pregonan. Que nos contestaron: vengan igual, toman anotaciones, no vamos a interrumpir el trabajo en las comisiones. ¿Qué hicieron? El primer lunes que tuvieron la posibilidad, trajeron la ordenanza a la sesión. ¿Es ingenuo? No, no es ingenuo. Querían sacarla previo al 10 de diciembre, apurándonos, pisoteándonos, ninguneándonos. Ni siquiera una copia del despacho nos trajeron. Nos mandaron el despacho por WhatsApp en el mismo momento que todos los concejales oficialistas firmaban el despacho para que esto sea tratado el día de hoy. Y hablan de consenso. Consenso entre ustedes habrán tenido para poder sacar la tasa que no les garantizaba el voto para que esta fiscal impositiva pueda salir el día de hoy. Con razón no queríamos ir. No queríamos ir con razón porque sabíamos que esto iba a pasar. ¿Qué funcionario vino a explicarnos acá? Nadie. Tuvimos que escuchar a alguien que vino de afuera a hablarnos de una reforma estructural, de una reforma tributaria que nos iba a garantizar mejor recaudación, y en la primera de cambio modificaron todo. Lo trajeron en un despacho y acá estamos. Volvió la escribanía. Volvió la escribanía. Pero después nos tenemos que aguantar nosotros como concejales de la oposición que salgan por todos los medios de comunicación a decir que nosotros no queremos el consenso. Este fracaso, del cual nosotros estábamos dispuestos a trabajar como lo hicimos el año pasado en la ordenanza fiscal impositiva, es nuevamente el jefe de gabinete, que por audio dice una cosa, con la mano escribe una cosa y con el codo lo borra. Quédense tranquilos, van a poder trabajar, no hay apuro. En todo caso la tratamos después y están los concejales de testigo que en la misma reunión nos dijeron: no hay apuro, tómense el trabajo. Nos dejaron con la mitad del trabajo arriba de la mesa, consultando como hicimos el año pasado. ¿Pero qué pasó? El año pasado, como los que se habían confundido habían sido ustedes, como los que habían traído una ordenanza mal redactada habían sido ustedes, nosotros tuvimos que tener la generosidad y el consenso político de esperar a que ustedes resolvieran internamente todo el problema que tenían adentro del municipio para después poder trabajar la ordenanza impositiva. Es una falta de respeto a cada uno de nosotros, que por lo menos leemos la ordenanza. No habían leído la ordenanza.
Porque de ser así se hubieran dado cuenta la cantidad de errores de tipeo que tiene, de numeración que tiene, y no lo hicieron. Y no lo hicieron. Es una falta de respeto no solo a nosotros, sino a quienes los eligieron para estar en ese lugar. Dicho esto, y volviendo a la idea de consenso, esta fiscal impositiva, al igual que el resto de los expedientes, que los queremos, trabajar de manera aislada, descontextualizada, como si nada hubiese pasado en el medio, viene de una fiscal anterior que estuvimos 2 meses trabajándola, viniendo en pleno enero, en una sesión bochornosa que duró 5 minutos, 2 meses trabajando en una ordenanza, presentando propuestas, trayéndolas en papel, pidiendo que por favor intervinieran los funcionarios, sin nosotros ser ni funcionarios ni brillantes en la materia, haciendo lo que podíamos respecto de esa ordenanza fiscal, y ahí sí habíamos llegado a consensos, porque ahí sí importaba llegar al consenso, porque como no estaban los votos, ahí sí. ¿Y qué pasó en ese trabajo de la fiscal? Independientemente de que después cada bloque votó lo que consideró, se habían llegado a acuerdos, se habían sacado el capítulo 22, se habían aprobado tasas que permitían la progresividad para no meterle nuevamente la mano en el bolsillo a nuestros vecinos en pos de seguir financiando un Estado ineficiente. Todos esos consensos se habían logrado. Se había logrado que sea un 30%, que se baje la evaluación fiscal. ¿Dónde está el consenso? Si lo único que hicieron fue traer un despacho imponiendo de cómo iba a ser la fiscal impositiva. Duplicaron los valores de las evaluaciones fiscales que se habían trabajado en periodos anteriores. Entonces no les importaba el consenso. Dejen de mentir con el consenso. Dejen de mentir y háganse cargo que no les importa. No les importa ni el trabajo que pueda hacer la oposición, ni los criterios que puedan tener el resto de los concejales. No les interesa, porque si no, a mí me cuesta muchísimo comprender cómo de un año para el otro se pueden eliminar ciertos consensos básicos que se habían logrado. Ciertos consensos básicos. El artículo 22 lo sacaron, da igual, la tasa rural se actualiza sola, la de la luz se iba a actualizar sola, por valor de kilowatt. Entonces, me parece que el punto principal de fracaso es decir cosas, es no mantener la coherencia política, es no hacer lo que se dice. No mantienen coherencia política. Y en el medio ponen en riesgo a todos nuestros vecinos. Y en el medio ponen en riesgo el financiamiento del municipio, que hoy están muy tranquilos porque saben que van a tener esta herramienta sobre la mesa el día de mañana. Y volviendo a lo técnico y a lo administrativo, vamos a votar el día de hoy una ordenanza fiscal impositiva, pero no sabemos cuánto se estima recaudar porque el presupuesto no llegó. No tenemos ni la más mínima idea de cuánto proyecta el municipio recaudar durante el 2026 porque el presupuesto no les importa. El presupuesto no les importa. Entonces, como no entró, y eso se puede resolver después mediante negociaciones cuando suman el resto de los concejales, no pasa nada. Pero la fiscal impositiva sí. La fiscal impositiva la resolvimos entre 4 paredes, lo que mejor nos parecía. Eso en términos institucionales y administrativos que deseo profundamente que cambie a partir del 10 de diciembre por el bien de nuestra comunidad, ni siquiera de los espacios políticos que estamos sentados acá, por el bien de la comunidad. Ahora, estos consensos que yo digo del 30%, de los porcentajes, de los valores de las evaluaciones fiscales, nos dijeron, bueno, sacámoslo de la luz para volver al formato original, no tocarle el bolsillo a los vecinos. Bien, perfecto. En alumbrado público, recolección de residuos y conservación de la vía pública, aumentaron un 20, un 25 o un 30% de los valores fijos. Perfecto. Un 90% de la evaluación fiscal. Según ustedes o según lo que nos han dicho años anteriores, esa incidencia de la evaluación fiscal a chequear en algún documento de algún funcionario equivale solo al 10% de lo que se cobra la tasa. Sin embargo, la evaluación fiscal fue uno de los puntos que se había logrado el año pasado hacer de manera progresiva y bajarlo, porque veníamos de aumento de las evaluaciones fiscales arriba del 130%. Arriba del 130%. ¿Qué hicieron en un paquete cerrado? Ahora tenemos evaluaciones fiscales del 90%
y el 30 quedan en los montos fijos. El 30 hay que buscarlo con lupa adentro de la ordenanza fiscal impositiva. Con lupa hay que buscarlo. Los montos fijos, perfecto, pero cuéntenle la verdad a la gente y díganle que en la boleta que les va a llegar de las tasas municipales vienen 3 conceptos, que las evaluaciones fiscales están altas, que estamos en un contexto donde ARBA está a punto de modificar esas evaluaciones fiscales y el municipio desoye completamente el contexto nacional y provincial que está atravesando nuestro país. Y tan sencillo como pensar que en el proyecto original hablábamos de un 0,26 de la evaluación fiscal. Con el trabajo de la oposición el año pasado se había llegado a bajar a un 0,22, aumentando un poco más el valor fijo y ahora se fue a 0,42. Duplicaron el valor de la evaluación fiscal y nos quieren hacer creer que este sistema es más progresivo y más ajustable a la realidad de nuestros vecinos. Lo mismo con la conservación de la vía pública y lo mismo con la recolección de residuos. Duplicaron los valores de la evaluación fiscal y nos estafaron diciéndonos que lo que venían a dejar en la ordenanza era mucho mejor que lo que estaban sacando. Que era mucho mejor de lo que estaban sacando, aumentando un 90% de las tasas municipales. Y eso no es todo, sino que además esa falta de interés por el consenso, esa falta de lectura política, incluso de personas que tienen demasiada trayectoria en nuestro partido, nos dicen que es un 30% promedio. El año pasado se los dijimos, ¿por qué no nos cuentan dónde van a aumentar? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Por qué no nos lo dicen? Porque a base de mentira no se puede construir nada. Nos mienten en la cara, no se cansan de mentirnos en la cara. Los derechos de oficina, ¿por qué no cuentan que los derechos de oficina lo aumentaron el 90%? Que a partir de que se promulgue esta ordenanza, sacar la licencia de conducir nos va a salir 90% más caro. ¿Por qué no lo cuentan? Libreta sanitaria, todos los derechos de oficina que entendíamos que son trámites que nuestra comunidad hace diariamente, que el año pasado se habían hecho de manera progresiva, este año le ponen un 90%. Lo mismo que la pileta. Que ni siquiera tuvimos la oportunidad este año de discutir en términos de conciencia social, al menos, lo que significa la pileta para muchos de nuestros vecinos. Y decidieron arbitrariamente seguir metiéndole la mano, pero esos números no los cuentan. Pagan millones y millones de publicidad y propaganda, pero esas cosas no las cuentan. Esas cosas no las cuentan. Mandan la ordenanza fiscal impositiva, que estamos negociando, intentan meternos presión a través de los medios de comunicación. Acá hay que poner lo que hay que poner arriba de la mesa. Y cuando corresponde. Y cuando uno no cree que el sistema es justo, hay que decirlo. Y hay que bancársela. Eso es lo más importante de la coherencia. Y en este caso, la incoherencia nos quiere hacer creer que el aumento es de un 30%. ¿Saben cuánto aumentó desde diciembre del año pasado la tasa rural? De lo cual tampoco sabemos cuánto se recaudó, razón por la cual el año pasado se quedaron sin presupuesto porque no lo quisieron modificar. Un 160%. Y la gente desesperada por los caminos rurales. Sin ir más lejos, creo que tenemos un expediente de caminos rurales luego, tuvimos expedientes anteriores de caminos rurales. 160%. La inflación a 30%, los salarios municipales por el piso. Entonces, ¿cuál es el parámetro? Miramos la inflación para una cosa, miramos la inflación para otra, nos convencemos entre nosotros, negociamos entre 4 paredes a ver qué es lo que mejor nos conviene. ¿Ese es el sistema justo de recaudación? Nos hablaron de una reforma tributaria. De una reforma tributaria. Y en algo coincido que tenemos que ser autónomos, sí, por supuesto. Pero para ser autónomos hay que producir más, no meterle la mano en el bolsillo a los vecinos. Para ser autónomo hay que ser ingenioso y dejar de ampliar la planta municipal. Para ser autónomos hay que tomar buenas decisiones. Pero no, nunca, jamás, con el bolsillo de nuestros vecinos.
volviendo, que ya nos desviamos del 30%, porque en una sola, 2, 3 categorías podemos encontrar el 30% ahí, agregaron la exhibición de habilitación como para quedar bien con la oposición, sin tanta explicación, modificaron artículos, modificaron capítulos, agregaron autoridad de aplicación, modificaron bases imponibles, hechos imponibles para las empresas, pero es un sistema justo. Y qué interesante lo que decían de la tasa de seguridad e higiene, porque sí tuvo modificación. En un contexto de inflación, estamos hablando de que la inflación va a cerrar alrededor del 30%. ¿No creen que las empresas deberían tributar más que lo del año pasado? Bueno, ¿qué pasa? En la tasa de seguridad e higiene, las empresas que tributen a partir de 3.300 millones de pesos van a estar ingresadas a esa tasa para poder recaudar más. Porque la justificación es que hay que pagar el parque industrial. Esa es la justificación. Sacarla a las empresas para producir. Imagino, quiero creer, que con las empresas hablaron y no nos mintieron como el año pasado, que no habían hablado con ninguna. Y esto no se trata de defensa a multinacionales, se trata de lo que está escrito, de lo que dicen. No digan que no le aumentaron la tasa de seguridad e higiene, porque si le bajaron la cantidad de dinero, de millones de pesos que tiene que tributar para que pueda entrar dentro de los márgenes de la tasa de seguridad e higiene, eso es un aumento. Eso es un aumento. Lisa y llanamente es un aumento de la tasa municipal. Lisa y llanamente. Quiero creer, repito, que fueron lo suficientemente responsables como para hablar con las empresas involucradas y hacerles saber de esta condición. Y por supuesto que la parte en la que las empresas tributan acá, en las partes en las que van a tener que hacer la declaración jurada, estábamos más de acuerdo, más que de acuerdo. El tema son estos, la falta de consenso, la falta de diálogo, la imposición, la prepotencia. Esto nos trae hasta acá. Esto nos trae a todos hasta acá. Porque ¿quién no quisiera que haya más producción? ¿Quién no quisiera que se pueda instalar un parque industrial con garantías legales, económicas, ambientales, mínimo? Garantías que no tenemos, de nada, porque resuelven como quieren, dentro de 4 paredes resolvieron esta fiscal impositiva. Dentro de 4 paredes, 160 a la tasa rural, 90 a los derechos de oficina, 90 a la evaluación fiscal, y hablamos de un 30% promedio. ¿Promedio de qué? ¿Promedio con qué salario? ¿Promedio con qué bolsillo? Durante toda la campaña, no solo la campaña, sino desde que aparece EPA, nos acusaron de que no entendíamos muy bien la política y que estábamos descontextualizados y que no podíamos entender lo nacional y lo provincial. Bien, perfecto. Incorporan a esta ordenanza un régimen para pequeños comerciantes regido por el monotributo en un contexto nacional donde se está debatiendo un régimen tributario. ¿Se va a modificar para bien o para mal el régimen tributario que rige a nuestro país? Y nosotros nos queremos hacer los adelantados, los progresistas, sin considerar ningún tipo de lectura política respecto de lo que está pasando en nuestro país. Pilar, Castelli, Monte, municipios con características muy similares a las nuestras que están eximiendo a las empresas para poder poner en funcionamiento parques industriales, para poder generar empleo, para poder generar producción. ¿Qué nos dice a nosotros que con estas condiciones impositivas las empresas van a querer venir a instalarse a nuestro partido? ¿Quién lo dice? ¿Con qué garantías? Y si algo coincido, es que es con una decisión. Y la decisión política siempre fue clara. Sostener una estructura política, meterle la mano en el bolsillo a los vecinos, hablar de autonomía y de consenso, pero no practicarlo. Entonces me parece que realmente estamos en una gran encrucijada y que no tiene que ver ni con lo político partidario,
tiene que ver hasta con lo moral, si se quiere, de hacer lo que digo. Ya tuvimos esta discusión el año pasado. Cuando vos decís del 30%, yo quiero agarrar la ordenanza fiscal impositiva y ver que en todos los tributos del partido de Magdalena hay 30%. Y hoy la licencia de conducir va a estar 90% más cara. Pasan de pagar 4.000 pesos a 7.000 pesos. La licencia de conducir. Más allá de la discusión de la contraprestación, que en eso coincidíamos con el jefe de gabinete, que no es una contraprestación inmediata. Listo, perfecto. En algún momento alguna contraprestación van a tener que tener. Y en algún momento, las caretas se van a caer y le van a tener que explicar a la comunidad qué es lo que están haciendo. Porque de planificación esto no tiene nada. Es más bien improvisado resolver en media hora una ordenanza para sacarla a las apuradas. La reestructuración tributaria lleva tiempo, lleva diálogo, lleva consenso. ¿Para qué trajeron a una persona a explicarnos una reestructuración tributaria si a los 2 minutos se dieron vuelta y nos dijeron no avanzamos? Hay que tener decisión política. Decisión política hay que tener. Buscando, porque ya sé cómo viene la mano después, que no sé lo que digo, que para qué lo digo, que me enrosco, que miento, que los números, traje algunas afirmaciones de algunas discusiones que fueron interesantes que se han dado en este recinto, en este consejo. Por ejemplo, este gobierno, como lo he dicho en varias oportunidades, viene utilizando como variable de ajuste de su economía a los vecinos y lo sigue haciendo y parece que lo seguirá haciendo. La consecuencia que tiene esto es simple. Los aumentos repercuten negativamente en el poder adquisitivo de la gente, que no solo sufre la inflación en el rubro alimenticio, indumentaria, en el rubro de los servicios, que son importantes, sino también en los impuestos que se tributan, tanto en lo nacional, provincial o municipal. Es como lo dije hace un momento, no se puede utilizar como variable de ajuste a los vecinos de nuestro distrito. Creemos que tienen demasiadas dificultades los contribuyentes para llegar a fin de mes y adquirir sus alimentos básicos para mantener a su familia. Y nosotros una vez más, o ustedes una vez más, quieren engrosar lo destinado para pagar las tasas. ¿Saben quién dijo esto? La Unión Cívica Radical. Entre el 2011 y 2015, con el jefe de gabinete como concejal. Esto lo decían ustedes, con un aumento del 25 y el 30%, y no me va a dejar mentir el concejal Fulgione porque estaba dentro de las actas. Son lo que criticaron siempre. Se cansaron de ningunear a cualquier espacio político. ¿Qué hacen con esto? Porque esto es un acta. ¿Qué hacen con esto? Le decían a otro espacio político que no se podía seguir ampliando la planta municipal. Le decían a otro espacio político que no se podía aumentar sin considerar la inflación. Que tocarle el bolsillo a los vecinos estaba mal, le decían al otro espacio político. Esteban Castiglia, concejal, Gonzalo Peluso, concejal, representante de la Unión Cívica Radical. Eso decían. Y este aumento del 90% es lo que hacen hoy. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal Daca. Tiene la palabra la concejal Gurina. Gracias, presidenta. Bueno, en la línea histórica que confeccionó la concejal Daca coincido absolutamente, me llama soberanamente la atención la velocidad con que esta fiscal impositiva tuvo que llegar al recinto con un despacho que hasta impreso estaba. Así que, bueno, en ese sentido no voy a agregar demasiado más, pero si algo no tuvo esta ordenanza fue consenso justamente. Voy a detenerme un poco más en relación a la parte fiscal. Me preocupa mucho un aspecto clave que es la autoridad de aplicación, las multas y la parte donde se habla de juicios de apremio. Porque estamos hablando, como bien dijo también la concejal propinante, de un contexto económico en el cual muchas familias de Magdalena no llegan a comer las 4 comidas en el día. Entonces me parece que meterse a perseguir a los vecinos es un error político.
La autoridad de aplicación, ¿qué es y por qué importa? El proyecto la introduce como una novedad relevante, la define como autoridad de aplicación, nada más, pero es el departamento ejecutivo quien designe, o sea, no está para nada claro. ¿Qué implica? Tiene todas las facultades en materia tributaria. Puede reglamentar, interpretar normas, fiscalizar, determinar de oficio, pedir información, celebrar convenios, pero no se sabe ni en qué oficina va a funcionar, ni el rango que va a tener este funcionario, ni cuáles son los procedimientos o límites que va a tener. Entonces, se delega a quien el Ejecutivo designe sin exigir un acto administrativo específico, un perfil técnico o una estructura donde esté definido qué lugar es el que va a ocupar. El problema institucional que genera es que la figura es demasiado amplia y está muy poco definida, lo que otorga al Ejecutivo un poder casi discrecional sobre todo el sistema tributario municipal. No se crea un organismo de dirección o área con estructura propia, sino que queda a voluntad política. Es decir, que el proyecto le otorga al Ejecutivo el control total del sistema tributario municipal sin crear una autoridad concreta ni establecer controles, funciones específicas o límites. Es una delegación muy amplia y atípica. Esto habilita una interpretación unilateral de la ordenanza, lo que genera un peligro para el vecino, que queda expuesto a posibles juicios administrativos contra el municipio y de forma masiva. Naturalmente, las funciones están fragmentadas entre la Secretaría de Hacienda, Ingresos Públicos, Contaduría, pero ninguna de estas áreas concentra por sí sola todas las facultades del proyecto, sino que se otorga en bloque a una autoridad de aplicación que, como dije anteriormente, no está definida. En relación al régimen de multas, el proyecto incorpora un sistema de sanciones que está muchísimo más desarrollado que el del año anterior, pero que no tiene parámetros ni objetivos de graduación. La cuantía de la multa, queda a criterio de la autoridad de aplicación, en misma línea que el derecho público provincial, municipal, pero con mayor discrecionalidad. Es decir, que tiene la facultad para tomar decisiones, por supuesto, siempre dentro de los límites de la ley. El contexto económico es difícil, sin dudas, lo que incrementa la exposición del contribuyente, o sea, el vecino de Magdalena, ante la imposibilidad de pagar. Hay vecinos que, como dije anteriormente, no pueden comer 4 veces al día y si tienen que elegir entre llenarle la panza a un hijo o pagar, seguramente elijan darle de comer a sus hijos. Sobre los juicios de apremio, el proyecto habilita un sistema de ejecución judicial más automático, más rápido que el vigente, repito, como dije anteriormente, en un contexto de crisis económica profunda. Es importante tener responsabilidad cuando se administra el erario público y no dilapidar esto con cargos políticos y luego castigar severamente al vecino que no puede pagar una tasa. Me parece que uno de los puntos principales es que como no se requiere intimación adicional, vencido el plazo o firme la determinación, la municipalidad puede ir directamente a un juicio de apremio. También es preocupante lo del título ejecutivo simplificado, alcanza con certificar internamente la deuda emitida por la misma autoridad de aplicación, facilita embargos y cautelares. Y ese mecanismo es estándar en materia tributaria, pero combinado con una autoridad de aplicación tan amplia y tan poco definida, le otorga al Ejecutivo un margen muy alto de acción. Claramente todo esto, sobre todo cierta incertidumbre en la autoridad de aplicación y la forma de aplicación tan discrecional, incrementa sustancialmente la presión tributaria sobre el vecino, especialmente sobre los más vulnerables o los que tienen más dificultad para realizar los pagos. Las consecuencias prácticas son para el municipio mayor poder de fiscalización y recaudación, más capacidad de imponer sanciones administrativas y una vía más rápida para poder cobrar judicialmente. Para los contribuyentes, los vecinos, los que deben pagar, pero bueno, hay que también contextualizar los momentos para tomar determinadas decisiones, mayor posibilidad de caer en la infracción formal, multas significativas por atrasos o errores administrativos, ejecución judicial más rápido y con menos pasos previos, discrecionalidad muy elevada en manos de la autoridad de aplicación. Para hacer una síntesis, se introducen a este proyecto 3 ejes novedosos que son los que me llevan a tomar la decisión de no acompañar esta ordenanza, además de la celeridad con la que se trató y de la falta de posibilidad de intervenir sobre la misma. Uno es una autoridad de aplicación muy amplia, sin definir órganos, funciones, límites,
facultades para interpretar, fiscalizar y sancionar. Otro es un régimen de multas complejo, duro, que sanciona tanto atrasos como incumplimientos formales. Y el otro es un procedimiento de apremio acelerado con certificación electrónica como título ejecutivo suficiente y posibilidad de embargar rápidamente. En conjunto, el sistema fuertemente fortalece la capacidad recaudatoria municipal, pero a costa de mayores riesgos y cargas para los vecinos que, como dije y repito, hoy muchas veces tienen que elegir cuántas comidas al día pueden comer. Así que por ese motivo no voy a acompañar este proyecto. Gracias, Presidenta. Gracias, concejal Gurina. Tiene la palabra el concejal Fulgione. Gracias, señora Presidenta. Bueno, la realidad es que hoy nos encontramos con una fiscalía impositiva para el próximo año que se trabajó muy poco en las comisiones, que sí tuvimos la posibilidad de ir al municipio y escuchar a un asesor que venía de la Universidad Nacional de La Plata y pudimos allí escuchar algunas modificaciones, las cuales a raíz de esa reunión seguramente han tomado nota el Ejecutivo Municipal y ha cambiado la posición con respecto al alumbrado público y a esta tasa de servicios generales atada de DELAP, lo cual surgieron muchas dudas a los presentes y seguramente habrá que analizar mucho más para poder incluirla en otra fiscal impositiva. Este bloque, o parte de este bloque, con la concejal Irazu, con el concejal Castelli, el año pasado acompañamos la fiscal impositiva, pero trabajamos mucho tiempo en esa fiscal. Pudimos sentarnos en las comisiones, hablar con los concejales oficialistas, 2 o 3 reuniones con el secretario de Hacienda y además tratarla en el mes de marzo, ¿no? Pues ya, digo, decir por qué fue y que el 6 de enero estábamos acá y que la sesión fue casi un día de Reyes, pero pudimos trabajar en un concepto amplio, por lo menos desde lo que queremos los peronistas, lo que queremos de esta banca es que le repercuta lo menos posible al vecino o la vecina de Magdalena el aumento de tasas. Que por cierto hay que hacerlo, porque si no el municipio se desfinancia. Entonces también eso hay que decirlo, que es una realidad. Tiene que haber aumento de tasa. Pero sí, desde esta banca entendíamos que en ese trabajo de ida y vuelta se pudieron por lo menos bajar los montos de ese aumento de tasas y además hacerlo de manera escalonada, esos aumentos. Lo cual el impacto, por ejemplo, para un usuario de La Pileta no era de un día para otro. Un día pagaba 10.000 y al otro día pagó 13.100 por un día de pileta, ¿no? Que es lo que va a salir ahora. Porque era escalonado, entonces posiblemente no se notaba tanto ese aumento en el usuario de La Pileta, ¿no? Hoy yo tomo siempre los montos de La Pileta porque la verdad que cuando se hizo La Pileta yo era parte de la gestión municipal y esa pileta también se hizo con un rol social importante, con una fundamentación importante allá en el CRIN, cuando en aquel momento, en el año 98, 95, era una cantera y después es un complejo recreativo integral, hoy modelo de la provincia de Buenos Aires. Y allí funciona una pileta. Y se trabajaba mucho para que la accesibilidad a esa pileta sea para la mayor cantidad de vecinos y vecinas. Hoy el que va a ir 3 veces por semana a la pileta va a pagar 41.440 pesos por el aumento que se estipula en esta fiscal impositiva. Nosotros planteábamos, vuelvo a decirlo, que seguramente la luz le va a aumentar al municipio porque los tarifazos de luz no llegan a todos, al municipio también le llega. Que seguramente va a tener que aumentar a los trabajadores municipales, ojalá lo haga también de el 30% a los trabajadores municipales y no escalonado, porque el sostenimiento de esa pileta también va a tener un costo que se va a ir ampliando. Entonces también tiene que aumentar el costo del usuario de la pileta. Lo que entendemos es que se podría haber pensado de qué manera podía impactar menos, por lo menos algunas tasas, a los vecinos y las vecinas. Pero entiendo
y hablando del consenso, que esta vez hubo otro espíritu con esta fiscal impositiva. No fue el mismo espíritu que la fiscal anterior. Más allá de que los enojos y las idas y vueltas del año pasado, y estar en enero acá y hacer la sesión el 6 de enero y de trabajar durante todo el verano para poder tener una fiscal, hubo predisposición de este bloque. Hubo mucha predisposición para laburar y para trabajar en lo que nosotros por lo menos creíamos que iba a ser menos impactante el costo para el vecino. Se tuvo. Esta vez no nos han invitado a trabajar mucho, la verdad, que no nos han invitado a decir, ¿a ustedes qué les parece? ¿Podemos plantear esto? O por lo menos tomar lo que pasó el año pasado. Digamos, el año pasado pedimos que sea escalonado, ¿por qué este año no lo íbamos a pedir? ¿O por qué este año no lo íbamos a querer? ¿No? Para, por lo menos, hablar de consenso y de acompañamiento de una fiscal impositiva. Entiendo que, y vuelvo a decir, que todos los municipios tienen su aumento de tasas, lo va a tener la provincia de Buenos Aires, lo va a tener la Nación, y cada uno de los 135 municipios hará su fiscal impositiva. Y es potestad del Ejecutivo hacerla. Y está bien, y no está mal. Y es según lo que creen que tienen que aumentar y lo que el vecino puede pagar. Entiendo lo que dice el concejal Raffo, y lo hemos discutido años anteriores, sobre la autonomía que pretende el municipio tener con el cobro de las tasas. Y sí, sería la municipalidad ideal. Hasta el año pasado, del presupuesto del municipio, el 18% era de recaudación propia. No sé, este 5% de aumento todavía no lo vi, de por qué aumentó 5% más la autonomía del municipio, pero bueno, pretende llegar a un 32, 33, 35. Es difícil, pero obviamente nosotros vamos a estar ahí para que eso ocurra, ojalá ocurra, pero hoy la cobrabilidad de las tasas municipales es del 40% y a veces del 38%. Entonces, también es real, digo, porque tenemos un presidente que nos prometió que no iba a haber inflación y este es del tercer año y se especula el 30% para el año que viene. ¿Sí? O sea, acá ganó un presidente que se llama Javier Milei, de la Libertad Avanza, prometiendo que el país iba a ser otro y no fue otro. Sí, claro, fue otro, pero para peor. Nos prometió que no iba a haber inflación. Y estamos hablando de que es el tercer año y que el municipio de Magdalena estipula que va a ser del 30% la inflación. Nos prometieron que no iba a haber más inflación. Nos mintieron, nos volvieron a mentir. Nos prometieron que iba a haber productividad, trabajo, que iba a sacar la casta política, y no. Y eso no pasó, eso sigue estando. Y esa problemática también llega a Magdalena, porque no hay trabajo, porque el vecino o la vecina que hace una changa hoy no la hace, porque quien lo llamaba para hacer la changa se tuvo que ajustar mucho más. Entonces, esto va a generar más dificultades para el cobro y para la cobrabilidad del municipio a la hora de que el vecino o la vecina pague las tasas. Con esto no quiero decir que no tiene que haber aumento de tasas, lo vuelvo a repetir. Nosotros yo creo en la institucionalidad y entiendo que el municipio tiene que financiarse y que el aumento de tasas tiene que haber. Digo, ahora, podríamos haber trabajado un poco más, no estar tan apurados para sacar la ordenanza fiscal impositiva y por lo menos llegar a algunos acuerdos y bajar algunos aumentos que seguramente van a tener los vecinos con esta fiscal. Vuelvo a decir, señora presidenta, que sí, yo fui concejal. Recién la concejal Daca hablaba de lo que decían los concejales opositores en ese momento, más allá de personalizar o no quiénes eran. Y sí, tampoco acompañaban la fiscal impositiva y tampoco acompañaban el presupuesto. Pero esto tiene que ver con una nueva forma de hacer política. Por eso a mí me gusta cuando el oficialismo plantea el trabajo de consenso. El tema es que no lo están pudiendo lograr el consenso. No están encontrando la forma de que realmente podamos laburar en consenso. Donde podamos ser escuchados todas las voces y que de ahí se pueda hacer una síntesis
y realmente laburar ese consenso. Y para eso estamos dispuestos para el consenso. Entiendo que hoy la gente quiere otra forma de hacer política, no quiere esa grieta de unos sí, otros no, porque somos opositores no acompañamos, porque somos oficialistas sí. Vuelvo a decir, para muestra basta un botón, y el año pasado laburamos la fiscal y la acompañamos. Y obviamente estuvimos mucho tiempo trabajándola. Este año no va a ser así. Quizás, y no quiero pensar mal, que es porque tengan los votos, porque no sé qué apuro había, porque tenemos otra sesión más del 3, y la verdad que también, no sé esas actas de qué mes son. No sé, Camila, esas actas que vos leíste, diciembre, pero no sé qué fecha, pero si fue en el 2011, yo asumí en el 2011 y la traté yo de la fiscal impositiva, así que siempre se trataba la fiscal impositiva con los concejales que asumían, que de paso los saludo, que hay muchos acá hoy, que son concejales electos que van a estar asumiendo el 5, el 8 o el 10 de diciembre, no sé todavía cuál será la fecha, no vamos a decir la fecha, pero que van a estar asumiendo. Por eso vuelvo a decir que entiendo, comparto, que ojalá este municipio pueda ser un municipio sustentable, independiente, autónomo, pero en el contexto económico y político que estamos viviendo los argentinos va a ser difícil, porque una familia no puede elegir entre pagar la patente de la moto o comprarle los útiles escolares a su pibe, porque no se puede elegir en ese contexto. Y hoy entendemos y sabemos que hay muchas familias que no llegan a hacer las comidas básicas, que no pueden comprar los útiles escolares a sus hijos, se les rompe la mochila y hay que coserla, hay que pedir una prestada, hay que ir sin mochila. La situación económica realmente es muy complicada. Y entendemos que esto por ahí va a dificultar más la cobrabilidad de estas tasas. Vuelvo a decir, ojalá pueda equipararse el sueldo de los empleados municipales a la inflación. Ojalá se pueda llegar a fin de año con los sueldos de los municipales por encima de la inflación. Y ojalá también los sueldos municipales, así como se aumentan las tasas de un día para otro el 30, si la inflación va a ser el 30, que en el presupuesto venga que el aumento a los empleados municipales también es del 30, ¿no? Es difícil a veces tratar a una fiscal sin el presupuesto en la mano, y lo quiero decir, está el intendente presente. Digo, esto no ha ocurrido muchas veces en la historia del Consejo Liberante, donde las fiscales y los presupuestos vienen prácticamente simultáneos, porque una cosa tiene que ver con la otra. Entonces, digo, es importante plantear esto también. Hoy no tenemos el presupuesto, no sabemos lo que está estipulado en el presupuesto que va a hacer el Ejecutivo Municipal, pero bueno, ojalá también sea el aumento, se haya pensado en el trabajador municipal y que se haya programado un aumento superior al 30% para que el poder adquisitivo pueda mejorar. Vuelvo a decir, este concejal peronista que viene militando hace muchos años y trabajando en la política local, está dispuesto a los consensos, al trabajo, pero me parece que para eso hay que buscar las formas, hay que buscar el diálogo, hay que buscar el momento y sobre todo hay que querer escuchar al que está enfrente, que piensa distinto, que tiene otras convicciones, que la ve de otra manera y que a veces se pueden llegar a buenos acuerdos. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, concejal Fulgione. Tiene la palabra la concejal Irazú. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, realmente no voy a repetir conceptos. La verdad que me encontré muy identificada con las diferentes intervenciones que hicieron los concejales que me antecedieron, complementándose perfectamente desde diferentes aspectos. Pero la verdad que nobleza obliga, y por respeto a todos los presentes, yo debo decir, señora presidenta, que yo puedo entender que para los que hoy están acompañándonos en esta sesión y escuchando, pudo haber sido agradable haber escuchado la presentación de esta fiscal por todo el relato, porque fue un relato de algo que no sucedió. Entonces, sinceramente digo, con el respeto de todos los presentes,
miéntanle, pero nosotros no. Y nosotros sí que tenemos autoridad para decir esto. Nosotros sí tenemos autoridad, porque como dijo, autoridad moral, porque como dijo el concejal Fulgione, con el voto de Fulgione, Castelli y el mío, acompañamos y se aprobó la fiscal. Pero perdóneme, concejal Fulgione, porque dijo, yo no quiero ser mal pensado. Y no es ser mal pensado, es la realidad. Esta palabra consenso, que nos encanta decirlo, pues nos encanta de un lado, del otro, ¿cuándo se hace? ¿El consenso del año pasado fue real? No. Necesitaban los votos. ¿Qué votos? Los nuestros, pues no sabían ni cuántos votos tenían ustedes. La realidad es esa. Entonces, vienen a hablar ahora del trabajo, de la previsión, de la no improvisación. Por favor, le digo. Quizás los vecinos que están acá escuchándonos dirán de qué está hablando esta concejal. Pero improvisación es lo que abunda. Desde la fiscal del año pasado, que cuando vinimos a una charla con funcionarios, el funcionario responsable de presentar la fiscal se había equivocado. Equivocar, se puede equivocar cualquiera. Convengamos que eso no se puede condenar. Pero cuando tenés una responsabilidad como esa y te comes un decreto de aumento y los números no daban, fue vergonzoso. Pero nosotros, a pesar de eso, como dice el concejal Fulgione, estuvimos hasta enero para votar la fiscal. Y sigo con esto de la improvisación, porque escuchaba recién el concejal Fulgione que dice, tienen que ir de la mano la fiscal con el presupuesto para poder hacer el cálculo de los recursos, cuánto ingresa, por ese motivo cuánto se va a gastar. El año pasado, ¿qué se votó primero? ¿Ustedes se acuerdan que se votó primero el año pasado? Votamos el presupuesto. ¿Y cuál era el argumento? Que ya tenían el cálculo hecho y que era solamente un cálculo de gastos y de recursos. Bueno, yo no quiero aburrir a los presentes, pero sepan que se les está mintiendo hoy acá. Nos sorprendió el apuro porque cuando nos invitan a una reunión con funcionarios que nos van a explicar técnicamente la fiscal, no quiero redundar en lo que dijo la concejal Daca, el argumento nuestro, en principio no todos podíamos en esa fecha. Y otra de las cuestiones que argumentábamos era que no habíamos tenido tiempo de leer. Entonces muchas veces ir a una reunión técnica, si uno no pudo leer el documento antes, escucha, pero después cuando va a su casa te llenas de preguntas. En esa reunión, los funcionarios municipales prácticamente permanecieron con la boca cerrada. Quienes hicieron una explicación técnica de esto es un funcionario de la Ciudad de La Plata, de la Agencia de Recaudación, que cuando empieza a explicar uno de los puntos que iba a cambiar en esta fiscal, generó cierta desconfianza, preocupación por cómo iba a impactar. No me va a dejar mentir el señor intendente que estaba presente, y él mismo manifestó que eso había que revisarlo. Que me parece un gesto sumamente responsable por parte del intendente, ante el análisis y la mirada de otros, entender que eso había que revisarlo. Ahora, ¿qué pasó? Desde ese día a esta parte, hasta este lunes, no pasó nada. Soy parte de la Comisión de Legislación, vienen los concejales del oficialismo, como dijo la concejal Daca, con una reunión previa donde se acordaron algunas cuestiones que, la verdad, como no soy del bloque, no reclamo absolutamente nada, pero sí respeto para el trabajo en comisión, que es mentira lo que están diciendo que se hizo. No se hizo. Volvieron de ahí y nos dijeron, bueno, ¿ustedes tienen algo para cambiar o quieren proponer? Yo dije, sí, yo quiero saber qué va a pasar con la tasa de alumbrado. Ah, eso se cambió. Vuelve como era antes. Después todo igual. 30, todo igual.
bueno, entonces queremos revisar. No, pues ya tuvieron tiempo de leer. O sea, estoy siendo literal, hay concejales de testigo. Si alguno me quiere contradecir, la verdad que estoy a disposición. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó esta vez? Estaban los votitos. Estaban los votos. Esto es político, claro que sí, o sea, no está mal. Pero no vengan a mentir, perdón, tengo que dirigir a la presidenta, pero yo no voy a permitir que me sigan mintiendo, y mucho menos al vecino que está presente. Como ya tenían los votos suficientes para que esto salga, vino el despacho hecho. Así que, ¿quieren decir algo? ¿Quieren cambiar algo? No, queremos leerlo. Sí, ahora se los paso por WhatsApp. Ese, señores y señoras vecinas de Magdalena, ese fue el trabajo en comisión. Se levantó un concejal, empezó a hacer el despacho y del día lunes que nos enteramos que nada había cambiado, que volvió atrás como era, estamos hoy acá en sesión. Entonces, cada uno hace lo que puede, es verdad. Pero nosotros no podemos acompañar esto. Primero porque es una falta de respeto a la investidura del concejal y al trabajo del concejal. Después que retomando un concepto que nosotros el año pasado habíamos trabajado, que tenía que ver con considerar los aumentos, pero que fueran de manera escalonada, que eso ¿qué le permitía al vecino? Poder cumplir sus obligaciones sin verse ahogado por el aumento. ¿Qué va a pasar ahora? Pero también diciendo, concejal Fulgione, cuando dice los vecinos no van a poder pagar. Y no sé qué van a hacer los vecinos. Porque con estas modificaciones, con las multas, con los juicios de apremio, estamos poniendo a los vecinos en una situación lamentable. Si tuviera que definir en qué se convierte el municipio a través de esta fiscal, claramente en una agencia de recaudación. Y si tengo que hacer un cuadro, municipio igual a agencia de recaudación, sin considerar lo que le está pasando hoy a los vecinos, sin considerar lo que está pasando hoy en el contexto socioeconómico que estamos. Y Magdalena no está ajeno a nada, no estamos mejor que en otros lugares. Ahora, como para ir cerrando, pues la verdad que a mí lo que me genera este estado de énfasis es la mentira, el doble discurso. Y la verdad que no me siento usada ni usados el año pasado, porque nosotros hicimos aportes que ustedes necesitaron modificar para que nosotros pudiéramos votar, pero nosotros lo hicimos de frente y de cara a poder darle una mano a los vecinos. Ahora, en esta oportunidad, contaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, listo, vamos, para adelante, esto sale así, nos importa nada lo que piensan los concejales de la oposición y mucho menos los vecinos. Así que, señora presidenta, quiero cerrar mi intervención diciendo, por supuesto que no voy a acompañar a esta fiscal, porque votar afirmativamente este proyecto es darle la espalda a nuestros vecinos, algo que no vamos a hacer. Muchas gracias. Gracias, concejal Irazú. Tiene la palabra el concejal Castelli. Gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, hoy, estamos tratando lo que marca el expediente más importante que nos toca trabajar a los concejales, ¿no? Que es la fiscal e impositiva, donde hablamos de números, donde hablamos de financiamiento, donde hablamos de autonomía del municipio, donde tenemos que ser responsables con lo que decimos y con lo que hacemos. Yo coincido en línea con los concejales de mi bloque que precedieron la palabra. Por ahí no tuvimos el tiempo necesario para profundizar el análisis de
de las tasas y de los índices que se estaban proponiendo cobrar. Pero bueno, también entiendo que el año pasado tuvimos la necesidad de hacer una ordenanza casi por nuestro cuerpo, ¿no? Por problemática del Ejecutivo que no pudo realizar de manera conforme a los números que marcaba la fiscal, que no eran adecuados, que no eran acordes a lo que a nivel recaudatorio lo que se necesitaba para el funcionamiento del municipio. Pero bueno, hoy nos toca tratar esta ordenanza y me parece que tenemos que buscar el consenso, tenemos que buscar algo nuevo en la política y también hay que decir las cosas como son. Yo vengo de la actividad privada, estamos viviendo una situación muy crítica donde necesitamos, en el caso mío, vender, en el caso del municipio, recaudar, porque si no recauda no puede pagar los sueldos, no puede mantener algo tan monstruoso como hoy tenemos en Magdalena, que es el hospital, y donde cada vez más vecinos de Magdalena se acercan a ser atendidos porque no cuentan con una mutual. Yo también debo decir eso y reconocerlo. Cada vez hay más vecinos que no tienen mutual y necesitan desesperadamente de una atención de un médico, de una atención de un psiquiatra. Con turnos que van a veces con una demora de 3 meses. Entonces me pongo a pensar críticamente que el municipio necesita recaudar. Y lo que marca la inflación del año 26, lo que está estipulado es un 26 o un 28%, más o menos reúne esos números. También mencionar que el municipio necesita recaudar para hacer obras, para mejorar la calidad de los vecinos. Por eso digo que no tuvimos tiempo de analizar concretamente los números, porque hoy tenemos la nación que está cobrando impuestos por encima del 30%. Tenemos ahora una modificación que no va a existir más el monotributo y van a pasar a ser todos aportantes, ¿cómo se dice? Aportantes a la caja de jubilación, que va de 150.000 pesos a 500.000 pesos. Creo que esta fiscal hubiese necesitado más tiempo para analizar todas estas cosas, porque a mí me interesa el crecimiento del pueblo de Magdalena, me interesa que se pueda instalar un parque industrial siempre que reúna las condiciones. Me interesa que lo que se recaude sea usado también para el financiamiento de un parque industrial, porque entiendo que en Magdalena estamos atrasados, año luz, y no tenemos empleo, necesitamos fuente de trabajo, necesitamos que más oportunidades para los jóvenes, necesitamos, bueno, tenemos ahora la oportunidad de una universidad de cercanía, gracias a la provincia, conveniado con el municipio.
también hay que decir todas esas cosas, porque creo que me parece que es necesario hablar de, cuando hablamos de números, hablar de la totalidad de los números, ¿no? Yo la verdad que yo para el año que viene voy a exigir, para el año 26, si la inflación es de un 30%, voy a exigir que al empleado municipal no se le pague el sueldo con los incrementos salariales de manera atrasada. Voy a pedir que en el mes de enero, en el mes de febrero se le aumente un 15% para que le gane la inflación. Por eso también me interesa que el municipio recaude. Considero también que no me gustó la manera que tuvimos, el trato que tuvimos con esa nota. Me parece que necesitábamos más tiempo para discutir todas estas cosas. Teníamos más tiempo para sacar esta fiscal e inclusive teníamos tiempo para tratar primero el presupuesto. Porque desde la política podemos generar otras cosas, otras herramientas, podemos generar consenso, podemos generar acercamientos, podemos generar herramientas para que los vecinos puedan vivir mejor. Creo que bueno que esta fiscal, bueno, ustedes tienen los votos para poder sacarla, pero bueno, mi posición es la de siempre trabajar y aportar lo mejor para la comunidad de Magdalena. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal Castelli. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Concejal Richero tiene la palabra. Después la concejal Garayalde. Hola. Hola, ahí está. Gracias, señor presidente. Voy a ser muy conciso igual, quería por ahí enfocarme a lo que es por ahí fue el tratamiento político, ya que todos han dado su parecer de sus bloques, pero lo primero que hay que decir es que... Hola, ahí está. La fiscal entró, este proyecto de ordenanza de fiscal e impositiva entró el 14 de octubre, lo cual se consideraba que iba a haber un tiempo prudencial para trabajar, y más teniendo en cuenta que lo que había pasado el año anterior, o este año finalmente, porque se terminó aprobando este año, por muchas cosas que pasaron, por errores propios en la redacción y ya todo lo que sabemos. Pero en cuanto hablan por ahí que nosotros somos responsables de la falta de consenso, de diálogo, lo que hay que decir, ya que hablan de que por ahí se le miente a la gente, que la primera respuesta que hubo ante la presentación del proyecto de ordenanza, y fue así que se revió el tema de la tasa de alumbrado y el cobro a través del total del porcentaje a través del AP, y fue que se dio marcha atrás, bueno, por las consideraciones que ya se han manifestado aquí. Así que lo que queremos aclarar que siempre hubo voluntad de trabajar y escuchar las demás propuestas, como lo hubo el año pasado, por las razones que fueran, si no existían, que tuviéramos la cantidad de los votos, lo que fuera, sí, esto es política y se necesitan votos para aprobar los temas. Y también aclarar que el año pasado, en esa mesa de negociaciones que hubo, que pudimos llevar adelante 2 o 3 o 4 reuniones, las pudimos llevar adelante con el bloque del Frente de Todo, porque la concejal del EPA que habló y en primer lugar fue la primera que se retiró de esas negociaciones, afirmando que no iba a formar más parte porque algunas de esos cambios, decisiones o cosas que se discutían no estaba de acuerdo.
entendiendo que cuando hablamos de consensos y acuerdos, se tratan de precisamente de esas discusiones. Es por eso que pudimos terminar con el Frente de Todos el año pasado, discutiendo y armando una fiscal impositiva en la cual estuvimos medianamente todos de acuerdo, porque de eso se trata, nadie queda conforme al 100%. Así que en este caso, este año, creo que se corrigió el tema de los tiempos, entró en tiempo y forma, se espera que se apruebe la fiscal para que sea elevado el presupuesto, ya que también fue otra demanda el año pasado que debíamos volver atrás el presupuesto porque había sido aprobada la modificación. La fiscal, cuando sabemos que tampoco tiene tanta incidencia la recaudación local en el presupuesto. Así que hoy todas las excusas que parecen ser tomadas por la oposición para no querer acompañarla, el año pasado era lo contrario, estábamos fuera de tiempo, desprolijos, tarde. Este año que se intentó poder hacer en tiempo y forma, tampoco entiendo yo que existe la voluntad política de querer acompañar a una herramienta que es vital para cualquier gobierno, tanto en distrito municipal, provincial o nacional. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Richero. Tiene la palabra la concejal Garayalde. Gracias, señora Presidente. Sí, para ratificar lo que dijo el concejal Richero, en el sentido de que desde un principio la oposición manifestó de que este tema, la ordenanza fiscal impositiva, debía ser tratada por la nueva composición del Consejo a partir del 10 de diciembre. Es más, en la reunión que mantuvimos con el Ejecutivo, de la que participó un miembro de la Universidad Nacional de La Plata, parecería que hubiera habido un pacto de silencio. Ningún miembro de la oposición abrió la boca, planteó inquietud, hizo una observancia, absolutamente nadie. Fui yo la que manifesté una situación que a mi entender era más regresivo que el sistema actual, por cuanto se iba a fijar o se establecía la tasa de alumbrado en función del consumo domiciliario. Para mí iba a tener una implicancia enorme, sobre todo en la gente de menores recursos, que son dependientes de la electricidad porque no tienen gas natural en sus domicilios. Ante lo cual, como manifestó la concejal Irazú, el señor intendente en un principio planteó que se podía rever y así es lo que se hizo. Por eso es que se modificó el proyecto original y ahora la tasa de alumbrado en los 3 ítems, o sea, la tasa de servicios urbanos en los 3 ítems y sobre todo la de alumbrado en la parte fija tiene un aumento del 20% y la parte variable es un 90% sobre la evaluación. Acá quiero aclarar que nosotros no establecemos la evaluación fiscal, no aumentamos la evaluación fiscal. La evaluación fiscal lo establece la provincia de Buenos Aires, que entre paréntesis hace años que no se actualiza. Por lo tanto, acá lo único que se hace es sí aumentar en un 90% el coeficiente sobre la evaluación fiscal. También quiero dejar aclarado y llevar tranquilidad a los que nos escuchan en cuanto al tema de los juicios de apremio. En esta materia rige una ley, que es la 9122, que establece todo el procedimiento para poder hacer la ejecución judicial de la deuda impaga. O sea que, por supuesto, el municipio toda la vida, yo misma como integrante de la asesoría letrada municipal, he llevado a cabo juicio de apremio en las distintas gestiones administrativas
Y hay pasos para cumplir, empezando por una notificación administrativa fehaciente, que en los tiempos que corren, estos tiempos tecnológicos, eso se ha agilizado en cuanto permite, entre otros modos, hacer la notificación vía correo electrónico. Antes no, antes teníamos que hacer la notificación a través de un notificador ad hoc, por carta documento, lo cual demoraba aún más. Por eso que algunos mecanismos se han agilizado, pero todo en lo que concierne al procedimiento para llevar a cabo el juicio de apremio, rige una ley que es la 9122, que establece el procedimiento. Para poder llegar a la instancia judicial previa notificación, debe expedirse por parte del área de ingresos brutos de la municipalidad un título ejecutivo. Es mejor dicho, una liquidación de deuda, y el título ejecutivo lo hace la contaduría. Con ese título certificado se inicia el juicio de apremio ante la Justicia de Paz o ante los tribunales de La Plata. Por eso quiero dejar aclarado que con esto no se modifica en absoluto el procedimiento para llevar a cabo el recupero judicial de las deudas municipales. Gracias, señora Presidente. Gracias, concejal Garayalde. ¿Algún otro concejal desea hacer uso de la palabra? Concejal Fulgione tiene la palabra. Señora Presidenta, solamente para que conste en actas, nosotros fuimos a una reunión donde nos invitó el señor intendente municipal, a la municipalidad. No había un funcionario de la universidad, lo que había era un asesor del municipio en respecto al tema de la fiscalía impositiva, que pertenece a la Universidad Nacional de La Plata y que estaba en Magdalena, y que además yo hice por lo menos 14 preguntas ese día. Entonces, que hoy vengan a decir acá que nosotros ni intervenimos ni hablamos en esa reunión, la verdad que me parece una falta de respeto, cuando sí fuimos con muy buena voluntad y fui yo el que pregunté en muchas oportunidades al señor Mongos, o algo así el apellido, lo dije bien, que Mengo, bueno, no sé cómo es el apellido, que estaba ahí, y la verdad que pudimos tener un diálogo de ida y vuelta. En el diálogo también estaba el señor intendente municipal y estaba el secretario de Hacienda, y después se sumó Martín, Rafo, y pudimos hablar entre todos. Digo, por eso me parece que, o sea, nosotros no quiero dejar que pase esto como que fuera mala voluntad o falta de voluntad de este bloque de no ir cuando nos invitan o de no participar en una charla informativa. No me gusta que queden estas cosas dando vueltas, por eso quiero que hago esta intervención, para que queden actas que este bloque participó, estuvimos 2 horas en el municipio, miramos el PowerPoint, nos dieron la información impresa y hicimos lo que teníamos que hacer. Por eso quiero dejarlo en claro. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias, concejal Fulgione. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Bueno, entonces se somete a votación el expediente interno número 139 del 2025, proyecto de ordenanza preparatoria fiscal e impositiva para el año 2026. Por la afirmativa, 7 por la afirmativa. Por la negativa, 5 por la negativa. De esta manera queda aprobado el expediente.